Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo te invito a que te pongas de pie para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora venimos con un corazón rendido a ti, Señor. Hoy queremos alegrarnos en tu presencia, Señor, y que te puedas mover, Señor, en la vida de nosotros, y que podamos ser ministrados, Señor Jesús, y que seas tú, Señor, en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Pues vamos a adorar al Dios increíble porque Él ha sido bueno y no hay nadie que se compare a Él. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Espíritu Santo, hoy queremos que tú seas el gran yo soy en nuestras vidas.
queremos rendirnos a tus pies, Señor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar lo
Sean todos bienvenidos a Casa de los Milagros, el Tejar Veracruz. Los que están ahí en línea, también le damos la cordial bienvenida, esperando que siempre dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra. Estemos atentos, ¿verdad? Recuerde lo que aprendimos la semana pasada, inclinar nuestro oído y estar atentos y guardar cada principio, cada enseñanza que el Señor nos habla, porque decía el libro de Proverbios, porque serán vida y medicina para tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina para nuestra vida, es un refrigerio que nos alienta, que nos da dirección, pero que también nos exhorta. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Dile a tu compañero que está al lado, inclina tu oído y guárdala y practícala. Bien, libro de Nehemías, capítulo 2, de los versículos 17 al 20. Esta palabra fue a raíz de mi tiempo devocional, y cuando empecé a estudiar este libro, estoy empezando a estudiar este libro en mi tiempo devocional, me pude dar cuenta que el Señor me mostraba principios espirituales en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en su relación con el Señor. Y a la medida que iba estudiando, el Señor me hablaba e inquietaba mi espíritu para poder compartirlo hoy con la iglesia. Y aunque vamos a ver una historia donde vemos cómo las murallas de Jerusalén literal fueron destruidas, mas sin embargo hay principios espirituales que hoy el Señor quiere que aprendamos a levantar y a edificar. Hace unos momentos en el canto expresaba levantemos, ¿verdad? Levantemos la presencia de Dios, levantemos el altar que ha sido caído, ¿verdad? Levantemos. Y creo que en estos tiempos es el deseo de Dios que aprendamos a levantar y a edificar este principio espiritual que vamos a aprender en este tiempo, en el día de hoy. Pido que podamos, ¿verdad?, guardar en nuestro corazón y asimismo nos dispongamos en este día levantarnos y edificar. Amén. Nehemías capítulo 2 del 17 al 20. Dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni memoria en Jerusalén. Y la iglesia dice: cierre sus ojos. Padre, en este día especial que venimos a adorarte, ahora, Señor, nos disponemos con todo nuestro corazón, no solamente con nuestra mente, sino con todo nuestro corazón y nuestro ser, a poder disfrutar de tu palabra, al poder recibir la instrucción que tú nos vas a hablar a través de ella, y que a través, Señor, de este rema, mi vida pueda ser levantada y pueda ser edificada. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título a esta palabra: edificando mi vida espiritual. ¿Cómo se titula el tema? Edificando mi vida espiritual. Y qué importante es entender
¿cómo es que debemos tú y yo edificar ahora nuestra vida espiritual en Dios? Amada iglesia, es necesario que cada uno de nosotros entendamos que desde el momento, desde el día que nuestra boca confesó que Jesucristo es el Señor, en el día que aceptamos a Jesús a que gobernara nuestra vida, a que pudiera habitar en nuestro corazón, desde ese momento se inició una hermosa etapa. Desde ese momento se inició una nueva vida. Y no me refiero a la terrenal, sino me refiero a la espiritual. Un nuevo tiempo en nuestra vida, en la cual uno debe de aprender a cuidarla. Uno debe de aprender a aprovecharla al máximo, porque esa vida espiritual es nuestro sustento. ¿Entiende esta parte? Esa vida espiritual es nuestro sustento, es nuestra fortaleza, es el medio para que tú y yo podamos recibir la dirección correcta de parte de Dios y aprender a permanecer en esa vida espiritual, para que usted y yo podamos crecer más, cada día más y más y más, y así poder llegar a obtener, a recibir toda la plenitud de Cristo en los hijos de Dios, para que usted y yo, a través de esa vida espiritual que estemos edificando, podamos entender y ver los misterios de Dios, podamos entender las riquezas en gloria que tenemos en Dios como sus hijos, para que usted y yo podamos comprender esa gran herencia que tenemos, para que usted y yo podamos entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura del amor de Cristo para con nosotros, y que sin duda excede a todo conocimiento humano, para que podamos ser llenos de toda su gloria, de todo su espíritu, de todo su esplendor. Y a lo que me refiero es a esa vida espiritual con Dios, que tú y yo aprendamos a ser diligentes todos los días, cultivar y edificar una vida espiritual con Dios. ¿Puede repetir conmigo? Debo diligentemente cultivar y edificar mi vida espiritual con Dios. ¿Sí lo alcanza a entender? Mire, Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, hay una referencia tan tremenda y profunda. Ahí dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. En otra versión dice, para que lo cultivara y lo cuidara. El jardín, el Edén, es lo que representa nuestra relación con Dios. Ese huerto es un prototipo de nuestra vida espiritual con Dios, que diligentemente cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón debe cultivar, debe guardar, debe sembrar y defender, para que esa vida espiritual no acabe derribada y no acabe desierta, no acabe desolada. Es muy importante a través de la palabra permitir que el Espíritu Santo nos hable fuertemente, que debemos ahora guardar mi relación con Dios, que debo trabajar mi vida espiritual con Dios. Yo no debo ser negligente, yo no debo ser perezoso en abandonar, en poder cultivar mi relación con Dios. Debo ser pronto para poder edificar esa vida espiritual con mi Señor Jesús. Por eso el tema es eso, edificando mi vida espiritual. Ahora, cuando venimos a Cristo, usted y yo debemos comprender que nuestra vida
ahora es un edificio y en el cual uno debe edificar hasta culminar la obra que Dios quiere cumplir en su vida, hasta culminar lo que Dios quiere, ese propósito que Dios quiere cumplir en la iglesia y en cada hijo de Dios, hasta que Él retorne por nosotros. Y por eso Jesucristo en el día de hoy se ha convertido, desde el día que usted y yo recibimos a Cristo, desde el día que profesamos nuestra fe, Jesucristo ahora se ha convertido en el fundamento de nuestra vida. Se ha convertido en la brújula, en el motor de nuestra vida aquí en este mundo temporal. Sin duda nuestro Señor Jesús desea que su hijo, su hija, que su pueblo, que su iglesia aprenda a mantener y edificar una vida espiritual para con Él. ¿Sabe por qué? Porque en esa área Él busca nuestro bien, Él busca nuestro bienestar, Él busca que aprendamos a relacionarnos con Él, que aprendamos a conocerlo más y más y más, y que a través de esa relación profunda Él pueda manifestar su presencia, Él pueda manifestar su poder, Él pueda manifestar toda su gloria. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Esto es según la fe. Escuche, según la fe y la determinación que opere en cada hijo de Dios, es la manera como es que va a poder edificar esa vida espiritual. Es la manera como va a poder cultivar y sembrar esa vida espiritual. Y no solamente eso, sino permanecer en ella. Y no solamente en eso, sino sembrar para el Espíritu, porque solamente así es que Dios puede bendecir totalmente nuestra vida. ¿Cómo puede bendecir totalmente nuestra vida Dios? Diga conmigo: cuando permanezco. Dígalo con convicción: cuando permanezco en mi vida espiritual y la siembro y la edifico. Esa es la única manera como Dios puede bendecir plenamente al Hijo de Dios, totalmente al Hijo de Dios. Por eso cuando escuchamos en la palabra en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2: amado, yo deseo tu bien, yo procuro tu bienestar, yo procuro que seas bendecido integralmente, no solamente en una área, sino seas bendecido plenamente en tu salud, en tu espíritu, en tu familia, en tu economía, en todo lo que eres y en todo lo que te muevas. Yo quiero procurar tu bienestar, pero es a raíz que uno aprenda a permanecer, a cultivar y edificar una relación plena con el Señor Jesús. Ese es el secreto, iglesia. Yo no puedo pensar que Dios me va a bendecir totalmente, que Dios me va a respaldar totalmente, si yo estoy descuidando mi vida espiritual, si yo estoy descuidando y abandonando mi relación, mi comunión con Dios. Recuerde, por eso Dios nos dice: yo te he entregado una nueva vida restaurada. Ahora tu tarea es diligentemente buscar mi presencia. Tu tarea ahora es conocerme cada día más como tu Padre, como tu Dios, como tu Señor. Tu tarea ahora es que tú cultives para el Espíritu, que tú inviertas, que tú edifiques tu vida espiritual para conmigo. Porque si tú lo entiendes, lo cultivas, lo guardas, lo trabajas, lo labras, entonces disfrutarás de mis bendiciones. ¿Por qué creen que Adán y Eva tenían todo? ¿Por qué creen que Adán y Eva disfrutaban de toda la bendición plena de Dios? Porque ellos aprendieron a tener comunión con Dios. Si usted va al primer libro, se va a dar cuenta que el primer hombre y la mujer
siempre tenían esa relación permanente con su Creador. Y dice la Escritura que la presencia de Dios se paseaba en el huerto, en el paraíso, y el hombre siempre tenía esa cercanía con su Creador, tenía esa comunión con su Dios, tenía y edificaba una vida espiritual con el Señor Jesús. Pero ¿qué pasó desde el momento que se descuidó de esa relación? Recuerde, ¿qué pasó cuando abandonó esa comunión? Cuando ya no quiso más edificar su vida espiritual y empezó a sembrar otras cosas. Empezó a sembrar la carne. Empezó a sembrar, a ponerle atención, a escuchar otras cosas, otras voces que no debía. Ahí empezó su desgracia. Ahí empezó la caída del hombre. Porque cuando uno abandona esa relación, esa vida espiritual con Dios, no podemos recibir lo bueno. No podemos recibir el bien de Dios. Porque es salirse de la cobertura espiritual. ¿Es salirse de qué? ¿Y cuál es esa cobertura espiritual? Si no es a través de la oración, de la palabra. Y cuando estoy en el lugar de adoración llamada Casa de los Milagros. Esa es la cobertura espiritual. Esa es la vida espiritual que uno debe sembrar y edificar. Y yo quiero conectar este pasaje con lo que le pasó a Israel en los tiempos de Nehemías, porque tiene mucho que ver, hermano. Miren lo que dice Gálatas 6 del 7 al 8. Gálatas 6 del 7 al 8 nos dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es decir, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, escuche, el que siembra para su carne, de la carne segará. Es decir, cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué tremenda palabra el Señor nos está hablando allá. Eso fue precisamente lo que le sucedió a Israel. Israel no quiso permanecer en esa comunión con el Señor. Ya no quiso diligentemente cultivar su vida espiritual, su relación para con Dios. Porque lo que le sucedió a Israel fue por una razón, fue por una causa. Y el libro de Proverbios nos enseña que los eventos, que las circunstancias, que la maldición nunca llega sin causa. Hay un resultado, hay un fruto, hay una consecuencia por la cual la maldición se aparece. Hay una consecuencia por el cual viene desgracia, viene dificultades. Y esa fue por la pérdida de su relación con Dios del pueblo de Israel. Esa fue la pérdida de la presencia de Dios sobre ellos, por el abandono a sus mandamientos. Ya no guardaron las enseñanzas, los principios que Dios les había trazado para que tuvieran bienestar, para que les fuera bien. Pero como comentaba la semana pasada, parecía que el pueblo de Israel le gustaba la mala vida. Y hay algunas personas que le gusta la mala vida. Le gusta que Dios los trate con vara de la justiciera, con la vara de la corrección. Porque el pueblo de Israel, en vez de edificar su vida espiritual, empezaron a edificar para la carne. Empezaron a edificar para el pecado.
empezaron a edificar para el desenfreno, para el libertinaje, poniendo su enfoque, poniendo su mirada en ello, y prefirieron más en sus concupiscencias, prefirieron más en su carnalidad, en su desenfreno, que estar en la comunión con Dios. Se les había olvidado a Israel guardar y desarrollar los principios y los mandamientos. Por eso ellos empezaron a pecar, porque ya abandonaron su relación con Dios. Ellos empezaron a hacer las cosas desagradables, las cosas inicuas. Empezaron a pervertirse, empezaron a levantar dioses falsos, empezaron a idolatrar, empezaron a tener hábitos incorrectos y dejarse guiar por su carne, dejarse guiar por sus pensamientos humanos. Pero la Biblia dice que el hombre no puede engañar a Dios, que el hombre no puede burlarse de Dios, que todo lo que él siembra va a haber un fruto. Todo lo que él siembra va a haber un resultado, porque dice ahí en la palabra: porque el que siembra para la carne cosechará corrupción. ¿Sabe lo que significa esa palabra corrupción? Significa que se ha dañado, significa que se ha echado a perder, significa que está a punto de ser destruido. Escuche, entonces el que siembra para la carne y no para el espíritu, el que siembra otras cosas que lo alejan de edificar una vida espiritual para con Dios, dice que cosechará corrupción, es decir, cosechará destrucción. Se va a echar a perder, va a salir dañado, va a salir en prejuicio por su acción de abandonar su vida espiritual para con Dios. Y eso es tremendo, que le pase a un pueblo, que le pase a una familia o a una persona en particular. Israel sembró carnalidad. Israel abandonó los principios que le pudo haber traído el bienestar, que le pudo haber traído el favor, que le pudo haber traído la dirección correcta, y todo lo abandonó por sembrar y edificar otras cosas que eran contrarias a lo que Dios les había enseñado. Ellos edificaron una vida incorrecta, muy diferente a lo que Dios enseñaba. Y sabe, ellos perdieron la sensibilidad. Ellos no había reacción de arrepentimiento. Y es por eso que al ver Dios que no había una reacción de arrepentimiento, de querer volver a Él, de querer volver a construir, a restaurar esa relación con Dios, lo que Él hizo fue que también abandonó a Israel. Así como ellos lo abandonaron y le dieron la espalda en su comunión con Él, en su palabra, en su relación con su Dios, Él también los abandonó. El Señor permitió que pasara eventos en contra de Israel. Y uno de esos eventos, una de esas consecuencias por haber abandonado, por haberse desviado y ya no más retener y guardar su palabra, dice ahí que Él permitió que Babilonia, en manos del rey Nabucodonosor, sufrieran dolor, pasaran dificultad, sufrimiento y fueran cautivos. El pueblo de Israel fue deportado, y no solamente eso, sino que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Sus muros fueron desolados, sus puertas estaban desiertas, estaban derrumbadas, quedó la ciudad totalmente en ruina.
por su pecado, por abandonar esa relación con Él. Pero Dios quería darle una lección a Israel, que ellos pudieran entender las consecuencias de confiar más en la carne, de confiar más en sus pecados y el peligro inminente que se avecina al abandonar esa comunión con Él, al abandonar su palabra, el ya no querer estar cultivando y edificando esa vida espiritual para con nuestro Dios. ¿Sabe? Si usted va en el contexto desde Esdras, desde los tiempos de Esdras y Nehemías, Nehemías fue copero de un rey persa llamado Artajerjes. Era un sirviente personal y de mucha confianza para ese rey persa. Y él se dedicaba a poder probar los alimentos antes que el rey, a tomar bebidas antes que el rey. ¿Sabe para qué? Para evitar que lo pudieran envenenar. Esa era la función de un copero y esa era la función de Nehemías. Y ahí en ese contexto podemos darnos cuenta que Nehemías pregunta por los que habían sido deportados. Porque si vamos más atrás, desde Esdras, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel pudo darse cuenta de su mal proceder. Pudo darse cuenta que se había equivocado con Dios, que habían sufrido las consecuencias por haber abandonado sus principios, sus estatutos, sus mandamientos, su relación con Dios. Y eso hizo que en su momento despertara el espíritu del rey Ciro y les diera autorización una parte, un remanente de judíos, regresar a la ciudad de Jerusalén para edificarla, para restaurarla, para levantar las ruinas, los escombros, el desolamiento que había en esa ciudad, en esa época. Y Nehemías pregunta por aquel remanente que había regresado. Y le informan: están en un gran mal, están en dificultades, están en afrenta, en desgracia. Y cuando Nehemías escucha esto, podemos darnos cuenta en el capítulo 1 que enseguida vino al corazón de Nehemías un quebranto, una tristeza, que el rey lo notó y le dice: ¿por qué está así tu semblante caído? Yo te conozco, tú no eres así. Y Nehemías ahí aprovechó, él se preparó, él estuvo ayunando, él estuvo orando, él estuvo poniéndose a cuentas también juntamente con el pueblo. Él entendió las consecuencias de haber truncado, de haberse apartado de su comunión con Dios. Y él empezó a decir: Señor, hemos pecado, hemos errado, nos hemos apartado de ti. No hemos escuchado tu voz y hemos escuchado la voz de nuestros pensamientos y de nuestra carne. Perdónanos, Señor. Acuérdate de tu pacto, que tú dijiste que si nos volveríamos a ti, a donde quiera que estuviéramos, tú nos harías volver, nos harías restaurar. Y ahí estaba Nehemías arrepintiéndose, ahí estaba Nehemías poniéndose a cuenta, él a nombre del pueblo. Porque él había entendido, había reconocido que habían sembrado para la carne, que habían abandonado ese lugar de refugio llamada vida espiritual con el Señor. Y sabe, cuando Dios vio esa actitud de Nehemías, se agradó.
Él en su corazón se puso contento, se puso feliz que Nehemías se haya determinado a poder confesar, a ponerse a cuenta, a poder arrepentirse. Él se agradó al ver a Nehemías con el dolor, con la tristeza, con el quebranto de corazón, por la situación, cómo se encontraban, por la dificultad y por la desgracia que enfrentaban como pueblo. Y fue ahí que ellos se determinaron a levantarse. Escuche, se determinaron Nehemías y el pueblo: ya no vamos a estar con esta situación. Ya nos cansamos de estar en desgracia. Ya nos cansamos de estar viviendo esta vida en ruina, en desolación, en desierto. Nos vamos a levantar y vamos a edificar esas ruinas para que quede restaurado, para que quede reparado una vez más, que fueron derribados por causa del pecado, que fueron derribados por causa del distanciamiento en la comunión con Dios. Entonces, iglesia, Casa de los Milagros, esta palabra tiene un gran significado espiritual muy importante para nuestros días, en el día de hoy, en el día actual. Y yo quiero que ponga atención a algo muy importante. Así como las murallas, literalmente hablando, es el lugar de refugio de una ciudad, es el lugar de resguardo, de protección, porque no fácilmente en aquellos tiempos un ejército podía traspasar una muralla fuerte. Y es por eso que la edificaban alrededor de la ciudad, porque era su lugar de protección, de resguardo. Pero a consecuencia del pecado, pero a consecuencia de no estar edificando su relación con Dios y olvidarse de sus mandamientos y de sus principios, permitió que esa muralla ya no fuera impasable, sino fuera destruida, desolada y consumida por el fuego. Solamente el pecado nos puede llevar a la desgracia. Solamente el abandonar esa comunión diaria con Dios nos puede llevar a grandes dificultades, a grandes problemas, porque nos hemos alejado de esa cobertura espiritual. Y yo quiero que entienda esa parte. Y así como es una muralla literal, brinda protección y resguardo, una muralla espiritual es aquella que también podemos encontrar protección. Una muralla espiritual es aquella que también podemos encontrar refugio y estar en esa cobertura espiritual. Y sabe, solamente eso se da cuando uno aprende a cultivar, a edificar y a mantener una vida espiritual de oración, una vida espiritual de tiempo devocional con la palabra, y una vida espiritual de la búsqueda incansable de la presencia de Dios en el lugar de adoración donde Dios ha puesto su nombre allí para edificar y para alabar su nombre, que es su casa. Entonces, iglesia, uno tiene que entender que la dificultad y la desgracia no viene sin causa. Cuando vienen problemas económicos, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas familiares, cuando vienen problemas en el trabajo, cuando todo sale mal en vez que todo fluya y salga bien, es por una causa, es por una consecuencia. Y usted y yo debemos meditar si es que uno está sembrando para el espíritu
¿O es que está sembrando para la carne? Uno está sembrando y dejándose guiar por lo que yo pienso, o me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios, por lo que me habla, por lo que me dirige, por lo que me muestra. Y ahí es la diferencia. Si yo veo la bendición integral que habla 3 de Juan capítulo 1 versículo 2, amado, amada, Dios desea tu bien, Dios procura tu bienestar, Dios procura que seas bendito en tu entrada y en tu salida, que todo lo que toques sea prosperado, tengas éxito, que no pidas prestado, mas prestes, que no tengas que ir al monte de la impiedad, sino que tú bendigas a otros, que no tengas que estar enfermo, sino que goces de salud, de prosperidad física. Amado, Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, pero la clave es que nos mantengamos edificando y cultivando esa vida espiritual con Dios, esa relación, esa comunión con nuestro Señor Jesús. Por eso usted y yo debemos preguntarnos, reflexionar. Si yo sé que el Señor me está instruyendo, si yo sé que el Señor me está mostrando que yo debo ahora relacionarme con Él, que yo debo tener comunión a través de la oración, a través de la palabra, a través de venir al lugar de adoración, entonces, ¿cómo yo estoy en mi vida espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cómo estoy en mi vida espiritual? Por eso lo que quiero que usted y juntos aprendamos es que debemos realizar, escuche, debemos realizar una inspección, cómo se encuentra mi vida espiritual en la actualidad. Hacer un análisis, hacer una investigación profunda, cómo me encuentro en el día actual con respecto a mi vida espiritual. ¿Cómo está? Porque mire lo que dice en el versículo 13b, después versículo 15b, que es la segunda parte de esos versículos, y 17a, la primera parte de ese versículo. Mire lo que hizo Nehemías. Dice así: y observé los muros, versículo 13b, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 15b, la segunda parte: y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Versículo 17a, la primera parte de ese versículo: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas para el fuego. Nehemías hizo una investigación. Note y dése cuenta que Nehemías hace mucho énfasis el Señor a través de la vida de este hombre que observó, que hizo un análisis, hizo una exhaustiva investigación
Él estaba viendo, él estaba mirando, se dio cuenta de la realidad, se dio cuenta de la verdadera condición en que se encontraban como pueblo, en desgracia, estando en ruina, estando en desolación. Y sabe, eso Nehemías no podía ignorarlo. Eso Nehemías no podía abordar una actitud como si no estuviera pasando nada. Ah, sí, todo bien. Bueno, pues es que tantito, nada más, tantito está derrumbado. No, sino él, antes de decir siquiera una sola palabra, antes de hablar, antes de apresurarse a poder compartir lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios había hecho en él, en el querer como el hacer, en cuestión de edificar a Jerusalén, él primero se dedicó a observar. Él primero se dedicó ¿a qué? A observar, a darse cuenta de la situación. Él primero se tuvo que percatar para poder darse cuenta cómo estaban verdaderamente. Entonces, esto nos lleva también, iglesia, a examinarnos, a reflexionar, a preguntarnos, ¿cómo está mi vida espiritual actualmente? ¿Cómo está mi relación con Dios a través de la oración? ¿Cómo está mi relación con Dios en mi tiempo devocional con la palabra? ¿Cómo está mi búsqueda incansable de Dios en su presencia aquí en su casa? Hagamos un análisis. Que podamos autocontestarnos. ¿Qué estoy sembrando en mi vida? ¿Qué estoy edificando realmente en mi vida? ¿Lo correcto? ¿Una vida en el Espíritu? ¿O estoy cultivando y edificando lo incorrecto? Una vida en la carnalidad. Debemos hacer una profunda inspección de nuestra vida espiritual, iglesia, y respondernos sinceramente. Pero espere, recuerde lo que hizo Nehemías. No se apresuró a dar una palabra, porque muchas veces las emociones, muchas veces el querer responder apresuradamente, sí, Dios, ¿cómo así? Si yo sé, si te tengo presente, si te amo, te tengo presente en mis pensamientos, tengo la Biblia en mi casa. Si oro cuando pues vienen los alimentos, pues si oro. No sé, o no nos apresuremos a contestar apresuradamente. Observemos cómo está realmente mi condición espiritual, mi relación espiritual con Dios. ¿Cómo estoy edificando mi vida espiritual con Dios? Porque no solamente se trata de tener a Dios en nuestros pensamientos, aunque eso es bueno, sí, pero no se trata solamente de eso. Tampoco se trata solamente, sí, de cuando vienen los alimentos, orar por ellos, y solamente me acuerdo de orar cuando tengo que hacerlo, cuando viene el área de los alimentos. No solamente se trata de eso. Ni tampoco se trata, iglesia, de que uno de repente piense que por tener la Biblia en la biblioteca, en el mueble, en la mesa, como adorno, porque quizás solamente los domingos la abro, o cuando voy a la célula la abro, porque no tengo cercanía, ni relación, ni comunión con Dios, ni en oración, ni en palabra. Reflexionemos. ¿Cómo está mi relación espiritual? ¿Cómo está mi comunión con Dios?
¿Estoy realmente permaneciendo? ¿O será que solamente una semana sí, pero después de la siguiente semana abandono esa comunión diaria con el Señor? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy sembrando para el Espíritu? Porque si estoy sembrando para el Espíritu en oración, palabra y encontrarme en el lugar de adoración, entonces yo voy a cosechar un fruto. Voy a obtener un resultado y eso va a ser la vida, y la vida en abundancia, y eso va a ser la vida eterna. Mire, algo que los que estuvieron en la convención y que quizás movieron sus fibras en su espíritu, el pastor José Carlos Rojas dio una palabra tremenda cuando él mencionaba la parte de Mateo cuando dice el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Señor, pero yo oré por los enfermos y fueron sanados. Señor, pero me encontraba en la iglesia. Señor, pero yo hice esto, yo tuve célula, evangelicé, gané para tu reino. Y dice esa palabra: pero nunca os conocí. Apartaos al fuego eterno y preparados para el padre de mentira, que es el diablo. Note, nunca os conocí. Y el pastor José Carlos Rojas decía: nunca Dios los pudo conocer en oración, en palabra, y lejos de ello se enfrascaron en hacer actividades y descuidaron lo esencial que deriva el resto, la oración y la palabra. Y no es que sea malo, porque Dios lo enseña, ¿verdad? Y estar involucrados en su reino, sirviéndole, pero eso no por eso quiere decir que tenemos garantía o el boleto asegurado en el reino de los cielos, sino lo que me hace estar seguro de mi eternidad con Dios es que yo mantenga mi relación y mi comunión con Dios en oración y en palabra, porque es ahí donde Dios me conoce, es ahí donde yo lo puedo conocer más, es ahí donde se libera el resto. Y muchos no entienden esta parte y acaban descuidando su vida espiritual. ¿Sabe? No debemos actuar como si no estuviera pasando nada. No debemos ignorar lo que uno debe corregir, lo que uno debe actuar, sino que uno debe aprender a arrepentirse, aprender a reconocer mi decadencia de mi vida espiritual con Dios. Uno debe de aprender a reconocer: sí, Señor, yo tengo una nula relación contigo, no he estado orando, no he estado teniendo tiempo con tu palabra, no voy a ella, solamente la abro cuando estoy en célula o cuando los domingos, ¿verdad? Pues puedo ahí abrirla. Que uno pueda tener un corazón como Nehemías, lleno de tristeza, de dolor, quebrantando nuestro corazón porque hemos fallado delante de Dios, porque hemos errado delante de la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hubo quebrantamiento en tu vida? Quizás algunos años, cuando derramamos nuestro corazón ante la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el antagónico del quebrantamiento? La dureza de corazón. Porque la dureza de corazón no nos lleva o nos impide a que pueda haber un quebrantamiento en nuestra vida. Nehemías lo tuvo.
Hubo quebrantamiento en su corazón. Debe haber un quebrantamiento, una tristeza por ese gran distanciamiento que hemos tenido de manera tan terrible, de manera tan tremenda en la oración y en la palabra. Y es ahí cuando uno debe observarse, es cuando uno debe analizarse, es cuando uno se debe dar cuenta que si mi vida espiritual está desolada, está desierta y está consumida por enemigos espirituales y está totalmente derrumbada, llena de escombros, yo no me tengo que quedar así. Tengo que buscar un cambio. Yo no me puedo conformar a tener, y escuche lo que le voy a decir, yo no tengo que conformarme con tener una vida espiritual mediocre ante la presencia de Dios. Porque la mediocridad espiritual Dios la reprueba. Él quiere que si yo me estoy dando cuenta que he tenido un abandono total de mi vida espiritual, entonces lo confronte, entonces me ponga cuenta, sienta dolor, tenga quebrantamiento y pueda confesar y pueda decirle: Señor, te pido perdón porque ciertamente ha habido dureza en mi corazón, me ha impedido que yo sea sensible ante ti, me ha impedido por la carnalidad, por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, de hablar, y he estado sembrando para la carne y no he estado sembrando para el espíritu. No debemos quedarnos así si hemos estado asolados y desiertos y consumidos en nuestra vida espiritual, sino lo segundo que debemos hacer es levantarnos en arrepentimiento y edificar esa muralla espiritual. Eso es lo segundo que debemos de hacer. Si ya me di cuenta del gran mal, de la gran desgracia, de la dificultad, de la desolación que está mi vida espiritual, entonces es tiempo que yo me levante y tenga un arrepentimiento y pueda edificar esa muralla espiritual. Mire lo que dice el versículo 17b, la segunda parte de ese mismo versículo, y 18b, que es la segunda parte de ese versículo 18. Dice así: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Véanlo. Entonces venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Wow. Nehemías una vez más dice: vean el mal en que nos encontramos. No se hagan de la vista gorda, no traten de excusarse, no traten de tapar el dedo, no traten de tapar el sol con un dedo. Porque mucha gente hace esto. No quiere confrontar, reconocer y poder tener un arrepentimiento y un quebrantamiento. Y piensa que la forma o el hábitat que están llevando es correcto y que Dios lo aprueba. Nehemías le dice: vean el mal en que nos encontramos. Puedan percibir, darse cuenta. Y una vez más que el pueblo se dio cuenta, pudo percatarse, pudo observar la desgracia, pudo observar el desierto, sus murallas todas destruidas y derrumbadas. Entonces Nehemías les dijo: vamos, tomemos medidas, tomemos acciones. No podemos quedarnos como estamos. Tiene que haber una reacción. Si realmente ya queremos salir de esta desgracia, si realmente queremos salir de este problema, de este desierto, la solución es volvernos a Dios, arrepentirnos y tomar medidas saludables.
enmendar el rumbo, reparar, sanar, levantar, restaurar nuestras vidas, restaurar las murallas. ¿Sabe? Esas murallas que quizás están en ruinas, que quizás están como escombros, en cenizas, esa es la muralla espiritual que debemos reparar y levantar, porque esa es nuestra habitación, ese es el lugar de refugio donde Dios se manifiesta, donde Dios se presenta, donde Dios hace fluir toda su magnificencia, su dirección, su gloria, su plenitud, sus riquezas y sus misterios del reino espiritual. Ahí es donde el Espíritu Santo se mueve, se fluye. Y si está destruido, y si está derrumbado y en ceniza, uno tiene que levantarse y reparar esa habitación y ese lugar de refugio que es nuestra vida espiritual con el Señor. Ellos se pusieron las pilas y sabían que debían cambiar las cosas. Y no solamente sabían, sino que ellos se determinaron en hacerlo. Se arrepintieron, confesaron, se dieron cuenta. Y entonces empezaron ellos a levantarse, a edificar esa muralla de su ciudad. Cuando dice, ya no más estemos en oprobio, esa palabra significa vergüenza. Esa palabra de oprobio significa deshonra. Muchas veces el pecado, la carne, las distracciones, los afanes, los quehaceres, las actividades que nos puedan separar de esa relación con Dios es lo que trae oprobio, vergüenza, decepción, deshonra. Solamente recordemos a Adán y Eva cuando truncaron esa relación, esa intimidad por el pecado, por la carnalidad. Ellos sintieron vergüenza, se escondieron de la presencia de Dios. Hubo decepción y deshonra. Pero Dios lo que buscaba en ellos, ¿qué era, iglesia? Dígalo conmigo, arrepentimiento. Dígale fuerte, arrepentimiento. Diga conmigo, debo tener arrepentimiento y quebrantamiento. Dile a tu compañero que está al lado, debemos arrepentirnos y quebrantarnos ante la presencia de Dios. Y dice el canto, nadie se puede resistir ante la presencia del gran yo soy. Y expresaba Pablo, o nos resistiremos ante él, lo provocaremos al gran yo soy, sino solamente tener un corazón que reconoce su pecado, que reconoce su abandono de su relación y comunión con Dios. ¿Sabe? Adán y Eva no supieron confesar ni reconocer, porque si ellos hubieran confesado y se hubieran arrepentido, otra cosa sería. Porque Adán, cuando Dios lo confrontó y le estaba ayudando, confiesa, arrepiéntete. No sabes que esa es la clave para que tú seas restaurado y en la desgracia se pare. Él no entendió esto y dijo, la mujer que tú me diste. Luego quizás el esposo o los esposos actuamos de esta manera, ¿no? Señor, la mujer que tú me diste tiene la culpa de que yo no esté orando, que no esté con tiempo con la palabra porque me demanda mucho. Y la mujer le echa la culpa al diablo. Él fue el diablo, Señor. Él tiene la culpa. Y hay muchos que le echan la culpa al diablo y no asumen su error, su falla, su pecado. Ellos no aprovecharon la oportunidad de arrepentimiento y quebrantamiento. Y vino desgracia en los primeros hombres. Hubo ruina, hubo destrucción. ¿Sabe? Dios quiere cubrir nuestra desnudez espiritualmente hablando. Escuche, Dios quiere cubrir nuestra desnudez espiritualmente hablando.
Pero la manera como Él lo puede cubrir es a través del arrepentimiento. Es a través de la confesión, es a través del quebrantamiento, es a través de la sangre del Cordero inmolado que nos cubre, que nos limpia y nos ve como si no hubiera pasado nada. Pero cuando uno no tiene arrepentimiento, quebrantamiento, entonces viene vergüenza, deshonra, desgracia y dificultades. ¿Sabe, iglesia? Es tiempo de levantarnos a edificar nuestra vida espiritual. ¿No es así? Es tiempo que nos levantemos a cultivar nuestra relación con Dios, que si la hemos abandonado, ahora es el hoy que debemos levantar y edificar mi relación con Dios en oración, en palabra y en el lugar de adoración. Y por lo último, usted y yo debemos vencer a los enemigos espirituales. Esto es importante porque muchos cristianos se dejan vencer por los enemigos espirituales. Mire lo que dice del versículo 10 de Nehemías 2:10 y después del 19a, que es la primera parte del 19 y todo el versículo 20. Dice el versículo 10: pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. 19a, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. 20, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire rápidamente, Sanballat y Tobías eran los enemigos físicos de Israel y de Nehemías. Ellos se opusieron a que edificaran, a que restauraran, a que se levantaran una vez más, porque no querían el bien de Israel, no querían el bien del pueblo de Dios. Y es por eso que se manifestaron, se opusieron, los intimidaron, influyeron para poder atemorizarlos. Pero les digo algo: cuando uno ha confesado y ha tenido arrepentimiento y está determinado a restaurar esa relación con Dios, se ha determinado a poder edificar y sembrar para el espíritu y para su vida espiritual para con Dios, entonces déjame decirte que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a prosperar y que Dios nos va a guiar para que tú y yo seamos más que vencedores y conquistemos nuestra vida espiritual para con Dios. Ellos sabían que tenían el respaldo ahora del Señor, que les había dicho: el Dios nos va a prosperar, ahora tendremos éxito. Y fue que Nehemías dijo: por lo tanto nos levantamos, no importa que se manifiesten ustedes, no importa que se opongan, no importa que no quieran nuestro bienestar, nos levantamos y edificaremos esas murallas, porque ustedes no tienen parte, ni tienen derecho, ni tienen memoria en Jerusalén. ¿Sabe lo que significa los enemigos espirituales? Sanballat y Tobías es la representación de la pereza, un enemigo espiritual. Ahí está. Un enemigo espiritual llamado Sanballat, de la liviandad. ¿Sabe lo que significa ser liviano? Ni frío ni caliente, tibio. Alguien que toma las cosas a la ligera. Alguien frívolo y alguien mediocre. Eso es lo que da la palabra liviandad. Otro Sanballat espiritual son los afanes. De tanto pensar en lo que tengo que hacer, en tanto pensar lo que me faltó,
que no tengo tiempo de orar, ni de tener mi tiempo devocional, ni de reunirme. Otro enemigo espiritual, las ocupaciones. La gran agenda que tengo cargada, que eso me impide a que yo abandone mi relación con Dios en palabra, en oración y en el lugar de adoración. La distracción, el desánimo, el adormecimiento espiritual, el temor, la burla, la incredulidad y la inconsistencia son los Zambalat espiritual, que no quieren procurar su bien ni mi bien, que se oponen a que el pueblo de Dios sea bendecido, que se oponen a que el creyente, que al Hijo de Dios cuente con el bienestar, con la presencia, con la gloria, que sea lleno de la plenitud de Cristo y que pueda entender a qué ha sido llamado y qué se le ha acontecido por parte del Espíritu. Y eso, cuando el enemigo espiritual entiende que su meta es alejarlo de la presencia de Dios, y el creyente permite la intimidación, permite el temor, y permite la distracción, y permite la pereza, y permite la liviandad, entonces la consecuencia es que viene desgracia, viene dificultad, viene una serie de eventos que, así como le pasó a Israel, llegan a esa persona por descuidar lo que no debió alejarse, por no entender que su tarea era labrar, cultivar, cuidar, sembrar en su relación con Dios y edificar su vida espiritual. Pero sabe, usted y yo ya no debemos permitir que esos enemigos espirituales puedan alejarnos de una vida espiritual con Dios. Debemos levantarnos en el nombre de Jesús, tal y como hicieron el pueblo de Israel cuando tuvieron arrepentimiento. Ya no más voy a estar con mi vida igual, ya no más me voy a conformar con una vida desolada, con una vida destruida espiritualmente hablando, sino que ahora me arrepiento, confieso, me pongo a cuentas con Dios y me voy a levantar y voy a edificar mi vida espiritual. Voy a sembrar mi relación con Dios y me voy a levantar en su nombre. Y si vienen esos enemigos espirituales, la palabra de Dios dice que tengo ahora su respaldo y que el Dios de los cielos me va a prosperar, me va a respaldar, porque soy más que vencedor y porque Dios me ha dicho que yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y tengo el respaldo de Dios. Y por lo tanto yo le puedo decir a esos enemigos espirituales: tú no tienes parte ni suerte en mi vida, tú no tienes memoria en mí, y por lo tanto quedas cancelado, quedas erradicado en el nombre de Jesús. Y yo me levanto a edificar mi vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor si tú te determinas a edificar tu vida espiritual. Si es así, ponte de pie. Si Dios te ha hablado, ponte de pie. Si a partir de este momento tú quieres restaurar y edificar tu vida espiritual, vamos a tener este tiempo de clamor al Señor. Ahí cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Padre, ahí dile: perdóname, porque sé, Señor, que si tú has dado esta palabra es porque me conoces y porque sabes, Señor, que he abandonado mi vida espiritual. Y eso ha traído, Padre, que mi vida espiritual esté desierta, esté desolada, esté consumida, derrumbada, porque había permitido que esos enemigos espirituales del temor, de la intimidación, de los afanes, de las ocupaciones, habían estado ganando terreno en mi vida. Pero Padre, hoy quiero confrontar, porque reconozco que había tenido una raquítica o nula relación y comunión contigo en oración, en mi tiempo devocional.
y en el lugar de adoración. Padre, perdona mi inconsistencia. Perdona, Señor, mi flojera espiritual. Perdona, Padre, si he caído en la liviandad. Yo no quiero salir reprobado. Yo no quiero que tú me digas, no te conocí. Sino quiero que tú me digas, por cuanto te conocí en mi presencia, en la oración y en mi palabra y en mi casa, y por lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra, los benditos de mi Padre, al reino eterno. Señor, nos determinamos a edificar una vida espiritual que te agrade. Nos determinamos a sembrar para el Espíritu, para poder cosechar todo el bien, todo el bienestar, la benevolencia, la bendición que tú tienes para mí. Señor, hoy me levanto a edificar esas murallas espirituales en mi vida, ese lugar de refugio, esa habitación donde tú deseas venir y manifestarte con todo tu poder y con toda tu gloria. Padre, hoy me levanto a anhelarte más. Hoy me levanto, Señor, a amarte aún más, Señor, y disfrutar ese tiempo de oración contigo, porque ahí es mi fortaleza, ahí es mi sustento. Ahí puedo ser escuchado, ahí puedo ver los cielos abiertos, ahí puedo experimentar milagros, ahí donde recibo toda la plenitud tuya, ahí donde obtengo toda la riqueza espiritual, ahí donde yo puedo descubrir los misterios del cielo que tú tienes para mí. Ahí es donde yo tengo victoria, consuelo. Ahí es donde tú fluyes lo bien, lo mejor de ti para mi vida, para que pueda yo experimentar tu bendición y ser totalmente bendecido por edificar mi vida espiritual en oración, pero también en palabra, en mi tiempo devocional. Señor, perdóname si lo he visto como una carga, si lo he visto nada más para cumplir. Señor, perdóname, porque quizás me ha ganado la flojera, la pereza, el cansancio. Padre, pero yo quiero determinarme a conocerte más y más también en tu palabra, en mi tiempo devocional, porque es ahí donde puedo escuchar tu voz, es ahí donde tú me hablas y me das dirección correcta. Pero también, Señor, el que yo pueda recibir el bien de toda tu casa por estar en el lugar de adoración, por estar en los tabernáculos, en el santuario, en el altar. Padre, hoy nos determinamos a edificar mi vida espiritual, porque yo sé que experimentaré lo mejor que tú tienes para mi vida. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, te voy a invitar a que prepares tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Y en Marcos capítulo 6, versículo 41 al 44 dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. El poder de multiplicación, ¿verdad? El Señor tiene el poder para multiplicar, así como tú te has determinado
a sacar, ¿verdad?, el porcentaje o tu ofrenda, tu diezmo al Señor, la promesa que el Señor da es la unción de multiplicación, que Él va a bendecir nuestra economía. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo. Y en el versículo 41 dice: Jesús tomó los 5 panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Entonces elevemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo hacia el cielo y dile al Señor: Señor, bendice mi economía, bendice, Padre, en este tiempo a cada dador alegre. Hoy te ofrendamos con amor, hoy te damos a ti, Señor, así como tú alimentaste a esas personas, así tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Señor, tú amas al dador alegre, tú bendices, Señor, nuestra economía, nuestra casa, y tú guardas, Señor, nuestras finanzas. Declaramos, Señor, que tú multiplicarás al 100 por 1. Hoy todo lo que te damos con amor, tú lo estás recibiendo, Señor. Hoy bendice y aplicamos tu sangre preciosa sobre nuestra área financiera. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y los avisos, recuerden, el miércoles tenemos la capacitación. Recuerden que tenemos la capacitación de líderes, y si alguien va a tener alguna consulta, debe de informarle a su líder, ¿verdad?, para que nos comunique. Y también para los jóvenes, para la red de los jóvenes, la verdad que el jueves estuvo muy fuerte la palabra que nos dio la pastora Mira. Y pues tenemos un desafío, para que lo escuchen también los padres. Tenemos un desafío de la semana de santificación, y va a ser del 5 al 11 de diciembre. Y esta semana de santificación, pues ellos saben muy bien qué es lo que nos enseñaron. Y pues dentro de ello está hacer un ayuno parcial, de manera parcial, es hasta las 3 de la tarde lo vamos a levantar. Entonces sí, les invito a los padres, ¿verdad?, que igual estén orando por sus hijos para que pues les fortalezca el Señor y pues también puedan entrar a ese desafío. Si alguien tiene una pregunta, pues con su líder de célula puede tener ese informe. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para bendecir a cada familia. Padre, hoy bendecimos a Casa de los Milagros, Señor. Declaramos, Señor, que cada miembro, cada discípulo, Señor, está protegido con la sangre de Cristo, que estamos, Señor, en unidad, en amor los unos a los otros, orando unos por otros, Señor. Padre, que cada célula hay tu bendición, hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, Señor, que en este tiempo tú cumplirás cada promesa en nuestra vida, Señor. Aún antes que termine este año, tú nos sorprenderás, Padre, y cumplirás esos deseos de nuestro corazón, Señor. Bendice a cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño está protegido con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad?, porque Él es digno de la gloria y de la honra. Y pues que el Señor les bendiga, ¿verdad? Puede saludar a su hermano, de su célula, ¿verdad? Por lo menos así puede saludarlo. Que Dios les bendiga.